¿Se escucha bien ahí en el fondo? ¿Todos se escuchan bien? Bueno, yo estoy en el Centro Cultural de la Cooperación hace casi 2 años. Estamos trabajando ahí en este observatorio, el Observatorio Crítico de la Opinión Pública, que a lo que se dedica es hacer análisis, a tratar de profundizar los debates y las ideas que circulan en la opinión pública, en los medios de comunicación y en el cotidiano de las personas, ¿no? Porque lo que intentamos rastrear es cuál es la lógica cultural del neoliberalismo actual, ¿no? Cuando él me presentaba y decía que yo trato de estudiar los modelos de desarrollo y las ideologías contemporáneas, es pensar esto, cómo vincular la economía con los procesos ideológicos, ¿no? Tratar de hacer ese cruce que a veces no se intenta o no es fácil hacerlo. Bueno, y hoy vamos a hablar de esto, neoliberalismo actual, economía e ideología. Vamos a partir de... vamos a tener 3 partes, ¿no? La primera es preguntarnos cómo armar una base de qué es lo que vamos a hablar y por qué lo vamos a plantear así. Después vamos a tratar de hacer un análisis económico a partir de un enfoque específico. Después vamos a hablar un poco de ideología y después vamos a tratar de cerrar con una conclusión y después salimos con preguntas, ¿sí? Bueno, ¿por qué seguir hablando del neoliberalismo? ¿No? Es una palabra que es un poco incómoda, porque hay mucha gente que no le gusta. Si hablas del neoliberalismo, se siente incómoda, se siente interpelada, pero es muy importante hablar del neoliberalismo porque en Argentina tuvimos procesos de resistencia y contrapuestos al neoliberalismo, pero el neoliberalismo es dominante en el mundo, es la forma hegemónica de organización económica, política y cultural desde los 70 en adelante. Es decir, aunque Argentina tuvo procesos políticos que fueron abiertamente antineoliberales como el kirchnerismo y a su manera el alfonsinismo, estamos en un periodo que está marcado por esta forma de gobernanza y de organización de la producción social. Tal es así que después de la crisis del 2008, la crisis financiera global, muchos economistas vaticinaron que el neoliberalismo, la etapa neoliberal del mundo y del capitalismo se terminaba. Y esto no sucedió. El neoliberalismo tuvo la capacidad de reformularse y gestionar esa propia crisis que había generado, ¿no? Por eso es importante hablar de neoliberalismo, porque Argentina está inserto en ese mundo y el neoliberalismo es una fuerza muy potente que, bueno, uno no está aislado de eso. Una prueba es el modelo económico del macrismo, que después lo vamos a analizar en detalle. La segunda es qué significa hablar del carácter social de los procesos económicos. Y esto tiene que ver con pensar a la economía desde los actores socioeconómicos y desde la cuestión ideológica, porque la economía no es meros números y meras... el dólar no se mueve por sí solo, la inflación no sube porque sí, el riesgo país no es un número que está ahí oscilando por razones abstractas. Detrás de todos esos procesos existen actores sociales que están disputando poder todo el tiempo. Y nosotros tenemos que ser capaces de descifrar y discernir y hacer esa lectura del proceso social que hay detrás de todos los procesos económicos, ¿sí? Por eso digo, vamos a hacer un análisis de los procesos económicos y tratar de pensar eso también desde la ideología, ¿bien? Vamos a centrarnos en el momento en que nace el neoliberalismo. 1970 decía yo. Ahí uno puede marcar ese momento con la llegada de Pinochet en Chile, de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en los Estados Unidos, ¿sí? Ahí lo que sucede es un desplazamiento de las alianzas sociales. Hay un alemán, un economista alemán que se llama Wolfgang Streeck, que él dice el momento previo al neoliberalismo, que fue el capitalismo guiado por el Estado benefactor, implicaba una alianza entre tres fuerzas sociales. La democracia, como forma de organizar las decisiones de una sociedad, el Estado, como rector de la economía y de esa sociedad,
sociedad y el capital y el capitalismo como detentador del poder de producción. Lo que él dice es, esos desplazamientos sociales se dan porque esa alianza se quiebra. Para el neoliberalismo, ustedes piensen que uno de sus peores enemigos es el Estado, ¿no? Es a lo que llama es a una reducción del Estado. Pero son otros actores sociales que limitan la ganancia, también sus enemigos, como los sindicatos, como las organizaciones obreras, como, ¿no? Otras posiciones que son progresistas en la sociedad. Entonces, el quiebre de esa alianza se da por un intento de recuperar la tasa de ganancia, combatir justamente el poder sindical y recortar los gastos sociales que tenía el Estado. Lo que implica a nivel global es una transferencia de recursos y una pérdida de derechos sociales y la desarticulación de ese estado de bienestar y esa sociedad salarial o de producción fordista que fue la dominante durante la época dorada del capitalismo, ¿no? El estado de benefactor, ese momento, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial en adelante. Ahora, ¿cómo se moduló esto en los países latinoamericanos? ¿Qué vino después? ¿Por qué es fácil aceptar un ajuste después de esto, ¿no? Porque tuvimos en los 80, lo que ustedes lo más grande recordarán, la crisis de la deuda, ¿no? Con el aumento del endeudamiento vía crisis del petróleo que genera una ola de petrodólares que llegan a los países en desarrollo, el sobreendeudamiento y la crisis que genera ese sobreendeudamiento hace que aparezca por primera vez esta idea de que era necesario controlar el gasto y ajustar el Estado, ¿sí? Eso es a partir de los 80 en adelante, y ese es el momento en que el neoliberalismo empieza a ser dominante, ¿no? Y acá lo que tenemos es unos ejes temporales para entender cómo se fueron sucediendo las formas de organizar la producción capitalista en Occidente, desde el liberalismo hasta el neoliberalismo, y abajo tienen la correlación con las formas de organización productiva en la Argentina, cuáles fueron las manifestaciones argentinas de ese movimiento global. Vamos a centrarnos en las últimas dos flechas. Lo que les decía, el pasaje del Estado benefactor al neoliberalismo se da por el quiebre de esa alianza, ¿no?, entre democracia, Estado y capital. El capitalismo de planificación estatal, que es el dominante en el Estado benefactor, nace de una idea de un economista alemán que se llama Friedrich List, que ante el retraso que tenía Alemania frente al resto de los países desarrollados, es el primero que propone la idea de que es el Estado el que tiene que, primero, unificar a Alemania, porque Alemania era un país desmembrado y necesitaba tener una comunidad comercial, y luego ser el que lleve adelante las principales inversiones de infraestructura para sostener esa alianza. Es el primero que viene a imponer esta idea del capitalismo estatal, ¿no? Esa idea se quiebra con el neoliberalismo y aparece lo que nosotros conocemos como capitalismo financiero global, ¿no? Ahora, en Argentina, uno lo que puede decir, a diferencia del mundo y del globo, no hay una continuidad del neoliberalismo. Sí, uno de los temas más importantes que hoy en día discuten los economistas a nivel global es el aumento de las desigualdades. Si ustedes vieran los índices de desigualdad para Alemania, para Inglaterra, para Francia, para Estados Unidos, a partir de los 70 en adelante empiezan a crecer. Países que son mucho más igualitarios que Argentina, pero tienen un crecimiento estable de la desigualdad de los 70. Y muchos economistas hoy se están preguntando qué pasa ahí, y la respuesta es el crecimiento de la transnacionalización del capital financiero, la deslocalización y desterritorialización de los capitales, y son fenómenos que forman parte de este neoliberalismo que es dominante y hegemónico de los 70. Pero en Argentina y en Latinoamérica tuvimos contratendencias, ¿no? Contratendencias les llamo yo a los modelos de desarrollo que fueron abiertamente antineoliberales. El alfonsinismo de manera limitada, porque, bueno, intentó, por ejemplo, revisar la deuda que había tomado la dictadura, pero el neoliberalismo era un fenómeno muy reciente.
No teníamos todavía conciencia de lo que implicaba. El kirchnerismo sí se planteó mucho más abiertamente antineoliberal, ¿no? Era parte de su discurso también. Por eso nosotros tenemos que diferenciar, y esta es una idea que planteamos desde LOCOP, que hay que diferenciar tres neoliberalismos. El neoliberalismo combativo, que es el de los 70, el de las reformas, que es el de los 90, y el actual, que es el neoliberalismo punitivo. ¿Qué diferencia estos neoliberalismos? El primero, el combativo, era ese tipo de neoliberalismo que tenía que disputar la hegemonía global con otras formas de organización de lo social y con otros relatos sobre lo social, que eran el Estado benefactor, que es con el que rompe su alianza, y los países del bloque socialista soviético. ¿Sí? Entonces por eso es combativo, porque entra en una disputa de poder por la hegemonía global. Después de la caída del muro de Berlín y consumada la victoria del neoliberalismo y cuando se vuelve hegemónico, lo que habilita es la acción de las reformas. Por eso viene el capitalismo de las reformas, es el que lleva adelante las reformas de mercado, las reformas del Estado, las privatizaciones, y nuestro ejemplo local es el menemismo. ¿Sí? Y el punitivo, el último, se modula de maneras diferentes según el lugar en donde estemos, según sea Latinoamérica, o sea Europa, o sea Norteamérica. Si yo les había dicho que la readaptación del neoliberalismo vino después de la crisis financiera global, eso es porque cada crisis necesita un relato, se necesita una historia de lo que pasó en esa crisis, y esa crisis implica encontrar razones y un culpable a la crisis. La salida de la crisis del 2008 en Europa implicó que la responsabilidad sobre esa crisis recayó sobre los sujetos sobreendeudados. ¿Sí? Y estar sobreendeudado es esta idea de que vivían por encima de sus capacidades, que también les suena, ¿no? Después vamos a retomar esa idea. Una vez que encontrás el culpable, puedes justificar el ajuste, y ese ajuste solo es posible si se acompaña por la aplicación de más mano dura, por la aplicación de doctrinas en seguridad que son más violentas entre los ciudadanos, y no solamente eso, sino que existe entre los ciudadanos mismos un aumento del autoritarismo y de la violencia. ¿Sí? En Latinoamérica se modula de manera diferente, porque no recae sobre el sujeto endeudado, sino sobre el sujeto que recibe ayudas del Estado, que recibe planes sociales y que vive por encima de sus posibilidades de otra manera, mediada por la redistribución progresiva del Estado. Pero es otra forma de justificar el ajuste. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, esto es el núcleo punitivo. El núcleo punitivo tiene que ver con que hoy en día el neoliberalismo necesita de más mano dura para mantener y justificar las políticas que se aplican. Entonces, no es casual que Bolsonaro esté en Brasil, que Macri está acá, y no solo que Macri está acá, sino que la figura con mayor aceptación, por lo menos hasta mitad de año, era Patricia Bullrich, ¿no? O sea, hay ahí algo de la demanda latente de mano dura del sujeto neoliberal, ¿sí? Porque ahora que ya hicimos la diferencia entre estos neoliberalismos, podemos pasar a las maneras en que uno puede pensar el neoliberalismo, ¿sí? Uno lo puede pensar meramente como políticas económicas y acotarlo al mundo económico. Entonces ahí tenemos el decálogo del Consenso de Washington, ¿no? Que es, y fíjense, a veces hay gente que, digamos, no le gusta que uno tilde de neoliberal al modelo económico macrista, pero si nosotros seguimos estos planes económicos, vamos a ir tildando y se van a dar cuenta que coinciden en casi todos. Disciplina fiscal, esa idea es el caballito de batalla. O sea, cuando alguien le diga hay que controlar el déficit fiscal, ustedes digan, bueno, esto ya suena a neoliberalismo. ¿Por qué esto es importante? Porque yo no estoy diciendo que el déficit fiscal no sea algo bueno, o que no haya que lograr controlar el déficit fiscal.
pero no es un objetivo en sí, no tiene que ser un objetivo en sí todo el tiempo. No tiene que, porque cuando hay una crisis, el Estado puede aplicar políticas contracíclicas y necesariamente va a terminar en un déficit fiscal. Entonces, déficit fiscal controlado sí, todo el tiempo no, depende del contexto. Lo que tiene el neoliberalismo es que plantea que el déficit fiscal es la panacea, lo que soluciona todo, ¿no? Y un objetivo en sí, no una herramienta, ¿no? Y bueno, después seguimos, eliminación de subsidios, eso está. Reforma tributaria, eso está. Que las tasas de interés sean reguladas por el mercado, es una búsqueda. Tipo de cambio competitivo, libre cambio internacional, abrirse al mundo, ¿no? Liberar las barreras de la inversión extranjera directa, el deseo de la lluvia de inversiones, las privatizaciones, bueno, eso en menor medida, desregulación de los mercados, seguridad jurídica, etc. Si uno piensa en el neoliberalismo de esta manera, solo llegamos al campo de lo pensable y de lo posible a decir, bueno, este neoliberalismo es destructor de los lazos sociales, tal como los entendíamos antes, ¿no? En esta forma fortista de producción y en el estado de bienestar en el que se puede conseguir un trabajo estable, uno puede estar protegido de quedar afuera del mundo laboral, etc. Es como, uno solo puede pensar en el neoliberalismo como destructor de los lazos sociales, pero si uno se pasa a pensar lo cultural y lo ideológico y le añade a ese análisis este orden de pensamiento, uno puede decir, bueno, el neoliberalismo también puede ser pensado como un fenómeno cultural y un proyecto de sociedad. Es decir, no destruye una sociedad, sino que es el proyecto de crear una sociedad nueva. Y esa sociedad nueva se basa en una universalización de la lógica de la competencia, que la justicia sea la justicia que determina el mercado, es decir, no existe la posibilidad de una justicia social mediada por una redistribución del Estado y en definitiva de la sociedad buscando una justicia por sí misma, ¿no? Porque el Estado de alguna manera es el representante de la sociedad, ¿no? Ahora, la justicia del mercado es lo que es justo, es lo que el mercado decide, ¿no? Eso es lo justo. Entonces ahí está contrapuesta la idea de justicia social contra la justicia del mercado. Y la otra es la hiperresponsabilización del individuo. Todo lo que me pasa, mis logros y mis fracasos, son culpa exclusivamente mía. Eso es la hiperresponsabilización. Y es llevar al individuo a prácticamente ser un empresario de sí mismo, ¿no? Que esto, si ustedes les debe sonar, ¿no? Es como la lógica cultural que estuvo resonando y que estuvo muy presente durante estos 4 años. ¿Y esto qué construye? ¿No? Esto es una construcción de nuevos lazos sociales en donde los individuos se relacionan a través de la competencia permanente, el mérito, la hiperindividualización, etc. Y fíjense esto, volviendo a la cuestión de encontrar el responsable de una crisis y justificar un ajuste. Si hay una hiperresponsabilización del individuo por sus fracasos y por sus logros, que ahí también me faltó, ¿no? Si existe esa hiperresponsabilización del sujeto empresario de sí mismo, entonces yo, como sujeto hiperresponsable y empresario de mí mismo, puedo demandar que los demás hagan ese mismo sacrificio y se comporten como yo me comporto, ¿no? Me habilita éticamente a demandar eso de los demás. Y si puedo demandar sacrificios, también puedo aplicar castigos. Y decir, bueno, aquel que no se sacrifique y que no cumpla con las reglas del juego que están propuestas y que son hegemónicas, es factible de recibir un castigo. Y eso es el núcleo del autoritarismo creciente en la sociedad, antiigualitarismo y de esto que nosotros llamamos neoliberalismo punitivo, ¿no? Esa habilitación para aplicar castigos. Que, ojo, no solo está vinculado a la doctrina Chocobar y a una violencia creciente de las fuerzas del Estado. También crece a nivel social, ¿no? El hecho de que hayan crecido los linchamientos, el nivel de
violencia social, tiene que ver con eso también. Si yo soy un individuo hiper individualizado, hiper responsable, y que dependo de mí mismo, mis lazos de solidaridad con el otro se evaporan. Entonces es más fácil que yo aplique violencia sobre el otro. Ustedes piensen solo en los hechos de linchamiento que hay y de, bueno, en Buenos Aires pasó, no sé si acá, pero de gente que está durmiendo en la calle y los despiertan tirándole nafta y prendiéndole fuego. Esos son fenómenos sociales muy violentos que responden a un clima cultural, que es este del que les hablo. O sea, como para ir pensando, ¿no?, el cruce entre lo económico, lo cultural, cómo los comportamientos se justifican, ¿no? A la segunda parte, que es el nivel de la economía, ¿no? Dijimos, íbamos a pensar este neoliberalismo desde lo económico y desde lo ideológico. Y acá las preguntas son, ¿cómo se distribuyen los ingresos? ¿Y cuáles son las alianzas sociales que sostienen un modelo económico? Y vamos a centrarnos en el análisis del modelo económico neoliberal del macrismo. La pregunta es, ¿cómo se distribuyeron? ¿Cuáles fueron los actores sociales beneficiados? ¿Los actores económicos beneficiados? ¿A cuáles se perjudicó? Bueno, vamos a tratar de descifrar esto, ¿no? Esto es la pregunta por la falta de dólares, esto es la pregunta por la restricción externa. Ahí tenemos el saldo comercial, que son las líneas azules, son las barras azules, y tenemos la fuga de capitales, que son las rojas. Yo puse unas marcas de tiempo, ¿no? Ahí está el conflicto entre el campo y el gobierno kirchnerista, está la crisis financiera global, que es casi al mismo tiempo. Después está el efecto de la caída del comercio global, producto de la crisis global, y el desbalance energético de Argentina, porque usted tiene que recordar que otro gran problema que tuvo a partir de 2011 la Argentina fue que empezó a necesitar importar energía y eso le generó un hueco en la balanza comercial, ¿sí? Y después tiene marcado 2015 cuando llega Cambiemos. Fíjense esto, inmediatamente después por el momento de la crisis entre campo y gobierno kirchnerista, explota la fuga de capitales, ¿no? Esas barras rojas duran hasta el 2013, 2014. ¿Alguien me puede decir qué hubo ahí que detuvo la fuga de capitales? El cepo, muy bien. Que es una medida si bien odiosa para el cotidiano, es una medida para controlar los movimientos grandes del capital, ¿no? Esa salida de esa fuga de capitales. Fíjense, a partir de 2015, se abre de nuevo, se quita el cepo y la fuga de capitales también explota, ¿no? Rapidísimo. Fíjense, arriba tienen los datos. 2018, 27.230 millones de fuga. En el 2019, 13.827, pero con el dato a julio. Y en el total del macrismo, 73.160 millones de fuga de capitales. Ustedes me pueden decir qué actores sociales, porque digo, si uno piensa en la economía sin pensar los actores sociales, estas son meras barras que indican números de dólares que se van. Pero ¿qué actores sociales están beneficiados ahí? Las grandes empresas que tienen esa capacidad de fugar, las corporaciones. Entonces, detrás de este proceso económico, nosotros ya podemos ver y descifrar y decir, detrás de eso me explica quién ganó. Ganaron las corporaciones, las que pudieron sacar eso. Ahora, la economía ortodoxa diría, lo que vos llamás fuga de capitales es creación de activos externos. Es una palabra muy, muy bonita, pero ¿qué pasa? Le quita todo el componente de conflicto social al asunto. Porque la fuga de capitales, está bien, uno tiene que aceptar que la propiedad privada está ahí, uno puede usarla como quiere, pero lo que borra es la responsabilidad social que tiene el empresario con la sociedad en la que vive. Lo que esto implica es que todos esos dólares fugados no vuelven en forma productiva a la sociedad que de alguna manera también los produce. Entonces genera el desmembramiento y rompe el tejido productivo, ¿no? Eso explica mucho de la crisis actual.
Esto es importante, tener esta idea cuando se habla de fuga de capitales. La responsabilidad social que tiene el empresario que está fugando el dinero. Vamos a otra. Miren esto. Stock de fuga de capitales, que son casi 350.000 millones de dólares, y esto es lo que marca cuando se dice hay un PBI fugado. Eso es el PBI fugado. Y del otro lado le sigue el stock de deuda externa, ¿no? ¿Ven cómo corren paralelos? Y eso es, ahí está la bicicleta financiera. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué otro actor ven acá beneficiado? Tenemos, además de fuga de capitales, tenemos otro dato. ¿Qué actor está detrás de ese dato? Los acreedores externos, ¿no? Tanto los privados como el FMI. Y uno tiene que decir lo siguiente, cuando uno empieza a rastrear qué actores sociales están detrás de los procesos económicos, ese actor, el FMI, hasta mitad del año pasado, ¿sí? 2018, no existía en la economía argentina. No era un jugador de peso, no estaba en la disputa de poder dentro del proceso económico argentino. Y a partir del 2008 sí, y se transforma en un poder muy grande, porque decide sobre la política económica argentina. Entonces no es menor las decisiones que se toman, porque te implican tener restricciones de acción, ¿no? Implican reconfigurar las alianzas y las jerarquías de poder al interior de una economía y de una sociedad. Esto es pensar los procesos sociales o pensar sociológicamente la economía. Bueno, vamos a otro. ¿Qué significa ajustar? ¿No? Yo les dije, el caballito de batalla del neoliberalismo en la cuestión económica de por sí es el déficit fiscal, hay que cuidarlo. Fíjense cómo se movió el déficit fiscal. En el 2018 el déficit global estaba en menos 5 y el resultado primario a 2,33, por debajo, ¿no? Ahora, ¿qué significa ajustar en eso? Fíjense esto, quita de subsidios hablamos, ¿no? Uno de los componentes del decálogo neoliberal era la quita de subsidios. Fíjense los subsidios, que es la línea negra, cómo baja, ¿no? Y la deuda, el gasto en deuda, sube. Entonces uno acá puede decir, no hubo una retracción del gasto, sino que hubo un cambio en los componentes del gasto. ¿Y ahí qué actores sociales están beneficiados? La deuda ya la vimos, están los acreedores externos, pero con la caída de los servicios económicos uno puede decir que hay dos actores detrás de eso. Están las empresas energéticas, el Fondo Monetario está detrás de la deuda, pero uno puede rastrear el actor que fue perjudicado, que es cada uno de los que tuvo que pagar nuevas tarifas dolarizadas, ¿no? Entonces, ajustar implica esto, trastocar el sentido de las distribuciones del ingreso, ¿no? ¿Quién empieza a recibir? ¿Quién empieza a perder? ¿No? Este es un gráfico, este es un cuadro grande que después seguramente les van a pasar la presentación y lo van a tener para verlo en detalle. Pero son varios datos de la economía argentina desde el 2007 a 2011, el peor año del kirchnerismo, el 2015 y el 2019. Yo marqué en rojo el peor dato, o sea, la peor cifra para cada dato. Acá hay muchos, pero yo me quiero centrar en al menos dos que nos van a decir cosas sobre actores sociales. El primero es sobre el trabajo. Fíjense, el salario mínimo hoy está en $218, con una inflación al 56% anual y un dólar a 57. Ese salario a $218 está al nivel del salario, o no, ni siquiera al nivel, está 40 dólares por debajo del salario mínimo del 2007, que era de $258. O sea, esto implica una retracción del salario mínimo de 12 años. ¿Sí? Y fíjense que en el 2015 ese salario era de $580 y era el mejor salario mínimo de toda Latinoamérica. Hoy están en el séptimo lugar, ¿no? Y otra cosa más, ese salario de $218
está solo por encima, solo $18 por encima del salario mínimo de todos los 90. O sea, es cierto, estamos hablando en términos nominales, porque la capacidad de consumo era otra, porque era otro modelo económico y otra macroeconomía. Pero en términos nominales, para mí es impactante. Estamos $18 por arriba del salario mínimo de los 90, lo que implica una redistribución, una distribución regresiva del ingreso muy fuerte, que es la contracara de lo que veíamos antes. ¿Sí? Otro, muy importante, este que está acá, es utilización de capacidad industrial instalada. En el momento más alto, en el 2011, llegó a ser del 82%. En el 2007 era el 71%, en el 2015 también. Hoy es del 56,2%. No, y esta es en millones. No, en el renglón donde dice deuda. Sí, está marcado que es en millones, ¿no? Claro, entonces claro. son 121.000 millones en el 2007. Aumenta en 2011. En el peor año del kirchnerismo es en el 2015, porque hay un leve aumento. Sí, la Argentina se desendeuda de manera fuerte como porcentaje del PBI, porque no es lo mismo la deuda externa de 121 millones con el PBI del 2007 que la deuda externa de 167 con el PBI del 2015, ¿no? Pero el nuevo, el 2019 casi que duplica, son 275.000 millones de dólares. Cuando termina el kirchnerismo estábamos en 167.000 millones. Claro. ¿Esa deuda teníamos? Sí. Pero esto viene de un proceso de desendeudamiento, ¿no? Estos números son a la baja. Es como un proceso una U invertida. ¿Sí? Bueno, y esto es solo deuda externa, no deuda total. Ahora, este que les estaba señalando yo, la utilización de capacidad instalada, de industrial instalada, ¿quién es el más lastimado ahí? ¿Cuáles son las pymes? Las pymes y los trabajadores, sí. Entonces ahí uno puede rastrear ese actor ahí, ¿no? Y vamos a ver este gráfico, este es un gráfico de desigualdad. Este es el índice de Gini, que va de 0 a 1. Cuanto más cerca está de 1, más desigualitaria es una sociedad. Cuanto más cerca está de 0, más igualitaria es una sociedad. Fíjense, este va del 99 al 2019. Yo tengo el gráfico más extendido y esto es como una montaña que después se aplana. A partir de los 70, sí, si vamos para atrás se aplana, pero empieza a crecer fuerte en los 70. Y los 70 es dictadura militar y neoliberalismo, ¿no? En el 2001 toca su punto máximo, que es 0,535, y empieza a bajar y tiene un punto mínimo en el 2015, ¿no? Y eso implica una retracción de unos 30 años. Y después empieza a subir, ¿no? La tendencia se vuelve contraria y en el 2019 tenemos una desigualdad de 0,447 y es una retracción de 11 años, que casualmente coincide con la retracción del salario mínimo que yo les mostraba. O sea, el proceso es bastante evidente y coherente. Y con esto quiero decir también lo siguiente. No solo es la cuestión de que el macrismo haya decidido beneficiar a algunos actores y perjudicar a otros, sino que más allá de eso, la política económica, el neoliberalismo como modelo económico, genera estos movimientos, genera este tipo de sociedad. 0,447. Bueno, entonces, si uno hace este análisis, ¿no? Porque antes de las PASO estuvimos muy enloquecidos todos con las encuestas,
todos decíamos, falta mucho, falta poco, ¿quién va a ganar? Todavía el macrismo puede ganar, el Frente de Todos puede ganar, pero después se puede ir a balotaje, y como que nos encerramos en análisis en cuenta. Pero si uno hace este tipo de análisis, uno podría haber previsto lo que pasó en las PASO, porque es una regresión en la distribución muy grande. Entonces, acá uno tiene el resumen, ¿no?, de cuáles fueron los beneficiados y cuáles fueron los perjudicados. Y acá tenemos dentro de la universidad los acreedores externos, el FMI, las grandes empresas con capacidad de fuga, los unicornios tecnológicos que son Mercado Libre, Globan, etc. La banca privada, las empresas energéticas y el sector agroexportador. Y del otro lado quedaron las pymes, los sindicatos de los trabajadores, los pequeños comercios, los movimientos sociales, la producción agrícola regional y los jubilados. Todos esos dependen de un mercado interno dinámico. Y si nos centramos en las pymes, son el 98% de las empresas nacionales. El 98% quedaron de aquel lado. Y aplican el 64% del empleo privado. Ahora, hablando de las PASO, ¿de qué lado hay más votos? ¿De este o de aquel? Evidentemente de aquel. Entonces, si vos decidís beneficiar a sectores muy concentrados, que en realidad tienen mucho poder, pero son pocas personas. No te sigue el modelo democrático. ¿Cómo? Y vas a tener que ir por el modelo democrático. Y sí, redistribuir un poco mejor, ¿no? Beneficiar a más que a los sectores limitados, ¿no? Los sectores concentrados resuelven continuar con estas políticas. Sí. Pueden ir contra el modelo democrático, porque del lado derecho, acá, lo que tenés es votos. Bien, por eso decía yo que el neoliberalismo rompe con la alianza de la época dorada del capitalismo, que era una alianza entre democracia, Estado y capitalismo. De hecho, muchos economistas hoy en día hablan de que en algunas sociedades se puede tender a la plutocracia. Y la plutocracia es el gobierno de los más ricos. Es cuando el poder político y las decisiones y la democracia queda socavada por el nivel de concentración de riqueza que hay, ¿no? Esa es una de las preocupaciones actuales también en debates económicos y sociales. No se está dando a nivel internacional esa tendencia de ir hacia una plutocracia, pero el riesgo siempre está latente, hay una enorme concentración. Sí. Y te olvidaste de decir que el experimento comienza en los 70 con el golpe de Estado a la democracia de Pinochet. Claro, de Pinochet, lo dije. Se trató de un experimento económico. Comienza en Chile. Sí. Es importante lo que decís porque, primero, que la aplicación del neoliberalismo por lo general es antidemocrática o en un momento en que la democracia como sistema está socavada, ¿no? No es casual que yo haya mencionado las cuestiones que tienen que ver con la crisis y la legitimación de un ajuste, porque el neoliberalismo para que haya un ajuste del tipo neoliberal, la sociedad tiene que estar predispuesta a aceptarlo. El momento en donde está predispuesta a aceptarlo generalmente es un momento de crisis en el que se busca una respuesta y una salida, se busca un culpable y se busca un enemigo también. Y uno puede aceptar casi cualquier solución con tal de no estar ahí. Bueno, ese es el momento en el que el neoliberalismo se legitima generalmente. Por eso hay que tener mucho cuidado con los periodos de crisis. Te digo algo que pasó ayer. Ayer hubo dos exponentes que presiden potencias internacionales como Trump y Bolsonaro, que atacaron el ideario socialista, sin explicar el argumento. Con lo cual estamos ante una nueva fase ya de una embestida tremenda de cualquier nivel opositor que tenga algún revestimiento de izquierda o hacia el socialismo o progresista, como lo quiera decir. Pero la exposición de Trump y luego la de Bolsonaro no me armaron. La enfocaron en dos países como Cuba y Venezuela, pero en realidad conceptualmente
atacan la idea del socialismo. O la idea de un Estado que sea central también en la redistribución del ingreso y que vaya en contra de intereses corporativos. Pero hay otra cosa más interesante en eso que marcas vos. Tanto Bolsonaro como Trump tienen esta forma, no son líderes políticos que se basan mucho en argumentos, ¿no? y en el discurso para justificar sus posiciones. Sus intervenciones son por lo general más bien violentas, un poco irracionales, y eso marca algo de esto que digo yo, que es la lógica del neoliberalismo actual, que es más violento, se acompaña por una cuestión de ejercer violencia sobre el otro. Imperativo también, pero yo estoy hablando de violencia física, ¿no? No es casual que el símbolo de Bolsonaro en su campaña electoral era un arma así, tipo hacía así y se sacaba las fotos, ¿no? A tanta cantidad de pymes que implican una enorme cantidad de trabajadores en la calle, la única que les queda es la represión como elemento impositivo, imperativo, como lo que poner. Bueno, eso que decís vos eso es el neoliberalismo punitivo, sostener un ajuste y un modelo económico a través de la violencia. Bueno, pero lo que hay que pensar, y vamos a esta siguiente parte que es el nivel ideológico, es que todo eso, toda esta distribución regresiva, el nivel de violencia, necesita de una justificación, ¿no? Y esas justificaciones esto tiene que ver con un giro que hay en la sociología y en las ciencias sociales actualmente que se llama giro afectivo. Y lo que implica es pensar a los sujetos no solo como personas racionales y conscientes todo el tiempo de sus estrategias, de sus intereses y de sus objetivos. También entran a jugar la parte afectiva. Entonces uno puede pensar la acción social o lo que uno hace socialmente a partir de sentimientos como el odio, la bronca, el amor, etc., ¿no? Que abre un nuevo panorama para pensar estos procesos de autoritarismo social. Porque ¿qué hay detrás de un autoritarismo tan grande como esos? Sino procesos que tienen que ver con la bronca, con ver dónde está el otro, de restringir las libertades del otro. Entonces, para eso, todo eso tiene que tener una justificación. Y ahora vamos a entrar al análisis más ideológico. Y la pregunta es, ¿cómo construyó ese neoliberalismo sus modos, cómo se legitimó en la Argentina? ¿Y cómo pensar hoy el neoliberalismo punitivo? Entonces, les voy a mostrar un informe de Locó. Este informe lo hicimos en el momento en que Macri decide que las Fuerzas Armadas tenían que empezar a intervenir en asuntos internos. ¿Se acuerdan? Esto fue en el 2018, creo que mayo, julio. Entonces, ese momento coincidió también con la campaña de Bolsonaro. Entonces, iban como procesos de mayor violencia o de esto que nosotros palpamos como neoliberalismo punitivo, estaban ocurriendo y decidimos rastrear a ver qué encontrábamos ahí. Hicimos una encuesta. Hicimos esta pregunta. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la idea de que las Fuerzas Armadas han perdido un lugar que deberían tener en nuestra sociedad? Y para sorpresa nuestra, el 49, casi el 50% de los que respondieron estaban de acuerdo con esa frase. Y el 24,7% estaba algo de acuerdo, lo que te suma casi un 70, ¿no? 75% de personas que estarían de acuerdo con esta idea de que las Fuerzas Armadas tienen que volver a ocupar un lugar importante en la sociedad. Sobre todo pensando en una sociedad argentina y la historia que tienen con sus Fuerzas Armadas. Ahora, esto lo intentamos... esta posición la intentamos vincular con posicionamientos políticos y con posicionamientos ideológicos. Ahora les voy a mostrar cómo. Vamos a ver la próxima filmina. Esta es, fíjense, esta cruza el nivel de acuerdo con eso de las Fuerzas Armadas que han perdido un lugar importante que deberían tener, con otra variable que es, en este caso, la imagen de Mauricio Macri. Aclaración. Cuando ustedes vean que los colores
empiezan a trazar una diagonal en el cuadro, implica una correlación entre las dos posiciones. Es decir, que hay una explica a la otra, ¿no? Entonces esta es así. Entre los que tienen una muy buena imagen de Mauricio Macri, casi el 70% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas deberían volver a tener un lugar importante en la sociedad argentina. Y a medida que baja la imagen de Mauricio Macri, el acuerdo con esa frase es menor, ¿no? Entonces te está vinculando el acuerdo con la frase con el posicionamiento político. Fíjense, entre los que tienen una muy mala imagen de Mauricio Macri, eso se retrotrae al 38,6%. Pero, ojo, aún en los que tienen una muy mala imagen de Mauricio Macri, los que están de acuerdo son mayoría. Y eso está hablando de la lógica del neoliberalismo punitivo operando más allá también de los posicionamientos. Es decir, los posicionamientos políticos se explican, pero a la vez hay algo más, hay algo que está sobrando ahí como factor explicativo. Y es que esta idea que yo suelo decir es que no hay un blanco y negro. Todos tenemos ahí un componente neoliberal, todos somos un poco neoliberales y creemos en esto del mérito y de... que no está mal creerlo, ¿no? Es un valor también, pero el problema es cuando se vuelve dominante y hegemónico y explica todo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto también, no es hay blancos y negros, todos tenemos, porque es la cultura que nos atraviesa, ¿no? Vamos a otra, a ver. Apoyo al retorno de las Fuerzas Armadas según acuerdo, y acá empezamos a utilizar fragmentos de relatos ideológicos sobre lo social. Fíjense, apoyo al retorno de las Fuerzas Armadas según acuerdo con la frase el Estado no debería entregar planes de asistencia social porque con eso fomenta la vagancia. ¿Qué se rastrea detrás de esta frase? Esta frase es algo que uno escucha normalmente, pero el núcleo de esta frase, lo que está de atrás y la sostiene, es una posición antidistributiva del Estado, o sea, el tipo que está en contra de la redistribución progresiva por parte del Estado o la intervención del Estado en la distribución social de la riqueza. Es esa la idea que está detrás. Entonces, fíjense la correlación, fíjense en cómo los colores tiran una diagonal entre los que están muy en desacuerdo con esa frase, ¿no? Solo el 13,3% dice que está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas deberían volver a tener un lugar importante en la sociedad. Y ya entre los que están muy de acuerdo con esa frase, que son abiertamente antidistributivos, y también esto implica neoliberales, ¿no? Que son sujetos más latentemente neoliberales, están más de acuerdo, casi el 50%, y si le sumamos el algo de acuerdo, ya se va a casi un 75%. ¿No? Ahí estamos correlacionando posiciones ideológicas y punitivismo o demanda de mano dura. Vamos a otra, fíjense cómo se relacionan, ¿no? Esta es, apoyo al retorno de las Fuerzas Armadas, según acuerdo con la frase, no conviene reclamar tanto por mejores salarios, acá hay que trabajar más y hablar menos. Esa es una frase que también se repite, suena un montón. Ahora, ¿alguien me puede decir qué hay detrás de esta frase? ¿Qué núcleo de sentidos está detrás de esta frase? No, hay dos sentidos. Uno es el individualismo y otro es el antisindicalismo. Detrás de esta frase, porque ¿quiénes son los que reclaman por salarios? Son los sindicatos, los trabajadores reunidos en sindicatos. Y el tipo que dice no hay que hacerlo es el tipo que tiene un pensamiento individualista. Yo no necesito agruparme para reclamar, mejor sigo laburando y listo. Entonces, ese es el doble componente detrás de esta frase. Y que, como digo yo, está dentro de la lógica cultural neoliberal, ¿no? Oponerse. No se olviden que los más grandes enemigos o las más grandes batallas que libró el neoliberalismo para legitimarse en los 70 fue precisamente contra sindicatos, porque Margaret Thatcher, su victoria fundacional es el triunfo contra el sindicato de los mineros.
Y Ronald Reagan, su victoria fundacional es el triunfo contra los operadores aeroportuarios. Entonces, hay ahí, ¿no?, un componente antisindical. Y fíjense, entre los que están muy en desacuerdo con esa frase, solo el 15,7% está de acuerdo con el retorno de las Fuerzas Armadas. Y otra vez, ¿no?, entre los que están muy de acuerdo, hay un 43,6% que está a favor y supera el 60% si le sumamos los que están algo de acuerdo. Y ahora vamos a ver una frase que es el núcleo punitivo, o la frase más punitiva que uno pueda escuchar, y que por eso corresponde con el núcleo más punitivo de este neoliberalismo punitivo que digo yo, ¿no? Esto es el nivel de acuerdo con el retorno de las Fuerzas Armadas, se une al acuerdo con la frase: para resolver crímenes muy graves, a veces es necesario que la policía rompa algunas reglas. Esto implica el borramiento del Estado de Derecho, ¿no?, y la aceptación de la doctrina Chocobar, la aceptación de la idea de que un policía puede tirar sin dar el alto, que es lo más punitivo que uno puede oír, ¿no? O esta frase sí es verdaderamente punitiva, las otras implican posiciones antisindicales o individualistas, ¿no?, pero esta sí es punitiva. Y fíjense la relación. Entre los que están muy en desacuerdo, solo el 16,8% están a favor de las Fuerzas Armadas, o el retorno, o que las Fuerzas Armadas intervengan en problemas internos. Y los que están muy de acuerdo, si sumamos los que están muy de acuerdo y los que están algo de acuerdo, supera ampliamente el 80%, ¿no? Entonces hay una correlación muy grande entre estas dos posiciones, ¿no? Son dos posiciones ideológicas, ¿no? Este es el análisis que uno puede hacer de la cuestión ideológica. Y esto es importante porque este es el clima cultural que justifica la redistribución que nosotros vivimos en el apartado económico. Y ahora les voy a mostrar otro. Este es un gráfico difícil de proyectar y de ver porque tiene mucha información junta, pero cuando después le pasemos el PPT lo van a poder ver en sus casas si tienen ganas. Esto es un mapa ideológico de la sociedad, ¿no? Ahí lo que están distribuidos en ese plano, y esto no es un eje XY, sino que es un plano donde las variables que están dispuestas ahí se muestran en su correlación. Las que están más cerca, más cerquita, es porque se relacionan mejor y hay más correlación. Y las que están más alejadas y más dispersas es porque, digamos, tienen menos correlación y están más lejanas entre sí. Entonces ahí lo que tenemos es, el punto negro es autoritarismo, entre los muy autoritarios y los poco autoritarios. Esto surge de un análisis multivariado de la encuesta que hicimos. Después tienen el moñito ese que está ahí, es la edad, el círculo rojo es nivel de acuerdo con el Estado no debería entregar planes de asistencia social porque con eso fomenta la vagancia. El triángulo azul hacia abajo es nivel de acuerdo con el mundo actual, nadie te ayuda en nada, solo puedes contar con tu esfuerzo personal. La estrella es nivel de acuerdo con el retorno de las Fuerzas Armadas. Y el rombo es, si las elecciones a presidente fueran hoy, ¿a quién votaría? Y eso nos permite ver los posicionamientos políticos. Ahora, ustedes de allá no van a ver, en su casa lo van a ver, pero ahora tienen que creerme lo que les digo. Miren, este rombo que está acá es Mauricio Macri. Alrededor hay muchos puntos nucleados, muy cercanos, ¿lo ven? ¿Sí? Se ve que tiene la capacidad de nuclear muchos puntitos. Bueno, esos puntos son los muy autoritarios, los que están muy de acuerdo con que los planes sociales fomentan la vagancia, los que están muy de acuerdo con el retorno de las Fuerzas Armadas, y los que están muy de acuerdo con, en el mundo actual nadie te ayuda en nada, solo puedes contar con tu esfuerzo personal, que es una frase que denota individualismo. Y fíjense del otro lado, los puntos están más dispersos. Acá está el FIT, acá está
Sergio Massa. Esto es anterior al Frente de Todos. Y acá está CFK, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces fíjense que tenemos la pantalla esa dividida en dos. De un lado, posiciones nucleadas muy fuertemente, ¿no? Con una articulación muy grande alrededor de Mauricio Macri, y el resto están dispersas. Entonces uno puede hacer una lectura del campo ideológico y decir lo siguiente: Mauricio Macri tiene la capacidad de articular a las posiciones más neoliberales y conservadoras de una manera muy fuerte, y ese es su potencial. Pero también tiene el límite de que no puede articular al resto. El resto le queda muy lejos, y ese es su límite político. Ahora, este mapa es anterior al Frente de Todos. ¿Qué puede decir uno ahora? Que el Frente de Todos, como reunió a los sectores que estaban dispersos acá, lo que logró fue una fortaleza en agrupar a estos sectores que estaban más dispersos, ¿no? Ese fue el trabajo de construcción política del Frente de Todos a nivel ideológico, que pudo construir un frente político que sea la representación de esos que estaban dispersos. Ahora, les voy a contar algo que nace de una investigación que hicimos en el 2013. Ya no nos queda mucho. En el 2013 nosotros hicimos una investigación en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y una muy parecida a esta. Y lo que encontramos, la conclusión de esa investigación, es que había muchos sujetos neoliberales y autoritarios y conservadores latentes en la sociedad, había muchos, ¿no? Pero que a contracara de esto estaban dispersos. Y cuando digo dispersos es que no tenían una representación política que los aglutine y se transforme en fuerza electoral y fuerza política. Y después de eso vino el macrismo o vino Macri, que la fuerza de Macri fue lograr articular esas posiciones que estaban sueltas, que estaban latentes. En estas elecciones hubo el proceso contrario. Esos que estaban dispersos, el Frente de Todos logró articularlos, y esa fue su fuerza electoral. Es decir, en ese juego polarizado en la elección que se jugó en la campaña, el que mejor jugó el juego a nivel ideológico y a nivel económico. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel económico? Porque, como decías vos, todos los que habían quedado de aquel lado, que son la mayoría, son a los que el Frente de Todos le ofreció un proyecto político y económico de contención y del cual esperar algo. Entonces, el armado político del Frente de Todos tuvo una respuesta, y esto es analizando un poquito las pasos, ¿no? Tuvo una respuesta a nivel ideológico y tuvo una respuesta a nivel económico, y articuló las dos posiciones, ¿sí? Bueno, pero uno puede decir algo más de esto. Así como en el 2013 había sujetos neoliberales latentes y flotantes sin representación política, ¿no? Esto quiere decir que aún con una derrota electoral del macrismo y una derrota política del macrismo, no quiere decir que esos sectores sociales neoliberales, conservadores, ¿no? Punitivos, autoritarios, dejen de existir. Van a seguir estando ahí, solo que sin una representación política. Ahora, esto plantea la cuestión de que uno puede pensar lo electoral, lo político y lo cultural. Si pensamos en lo electoral, podemos decir lo siguiente: en las próximas elecciones es muy difícil que Alberto Fernández no gane en primera vuelta, porque la cantidad de votos que sacó a favor es muy amplia, y uno tendría, para que se pueda revertir la situación, uno tendría que esperar que todos los votos nuevos que ingresan a la competencia vayan casi en su totalidad hacia Macri. Eso en principio. Lo segundo, es muy difícil que alguien que ya votó a ganador y que tiene su voto a ganador cambie el voto hacia otro candidato. Y tercero, si uno piensa en el armado electoral que quedó, digamos, cuáles fueron los candidatos que quedaron, uno tiene que ver que de todos esos hay uno solo que le quita votos que le pueda quitar votos a Alberto Fernández, que es Lavagna.
porque Lavagna tiene esa historia de haber sido el ministro de una de las etapas más prósperas del kirchnerismo. Pero al mismo tiempo viene del radicalismo y es como una figura política que por su mesura, por cómo se comporta, cómo se comunica, es también del gusto de un votante macrista, podría serlo. Entonces uno tiene que decir, bueno, Lavagna le puede quitar votos a los dos, ¿sí? Pero el resto de los candidatos que quedaron, solo le pueden... El FIT no puede quitarle votos a nadie porque es un núcleo de votantes muy cerrado y muy específico, ¿no? Pero Esper y Gómez Centurión, al único que prácticamente le pueden sacar votos, si uno analiza, ¿no?, posiciones ideológicas, es a Macri. Entonces en el armado electoral Macri corre con menos ventaja también. Entonces por todas estas cuestiones es muy difícil que en el análisis electoral se revierta la situación. Ahora, un triunfo electoral no es siempre un triunfo político. Y con esto quiero decir que después de las elecciones lo que se necesita es un armado político que sostenga la salida de esta crisis. Y esto es muy importante. La salida de la crisis no es una salida económica, es una salida política. Si va a existir una salida de esta crisis, es una salida política, que implique un pacto amplio donde los sectores sociales hacen y que sostenga un modelo a largo plazo. Y no se olviden que además de eso hay que pagar la deuda, que va a ser muy pesada. O sea, el proceso va a ser largo e implica un compromiso y un pacto social amplio. Y esto es muy importante, pensando en los procesos sociales de la economía, ¿no? Lo importante es la salida a la crisis, es una salida política. Y la última es la cultural, ¿no?, que discurre por otros senderos. Una derrota electoral y una derrota política no es una derrota cultural. Y a esto apuntaba yo cuando decía, por más de que la representación política de esos sectores más conservadores, más punitivos, autoritarios, sea derrotada, esos sectores van a estar ahí. Y el proceso de convencimiento de que es casi humano, ¿no?, el hecho de que la violencia sobre el otro no es necesaria, es un proceso de más largo plazo, ¿no? Entonces, para ir terminando, esta era la reflexión que les quería plantear. Hay que pensar los procesos desde los actores sociales y en diferentes niveles, ¿no?, el ideológico, el económico, el político, el cultural, y cada uno tiene una temporalidad diferente, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por haber venido.